Mi nombre es Jason Cubillo Sánchez y soy estudiante del grado 10.2 de la jornada de la tarde. En el día de hoy vengo a explicarles el funcionamiento del medidor de niveles, el crepuscular, el transmisor FM, el inversor de giro con fuente dual y el puente H. Empecemos con el medidor de niveles. El medidor de niveles es un circuito que básicamente funciona así. Requiere una fuente de 9 voltios para su correcto funcionamiento. Para reemplazar las propiedades del agua utilizaremos interruptores y básicamente este se podría utilizar en cualquier contenedor de líquidos, menos los combustibles por problemas de combustión. Entonces, como podemos ver, de la parte positiva de la batería sacamos tres ramas, que cada una de las tres ramas tiene básicamente una resistencia de 220 ohmios y un LED que nos indicará que la corriente está pasando. En la primera rama, como se puede ver, hay un diodo rectificador que impide el paso que impide que la energía se devuelva. Y hay un relé en el que se puede poner un sistema de alarma para cuando esté en la parte más alta del líquido se avise para poder cerrar la llave en caso de que se ponga en una alberca, o si se le pone algún otro medio, poner algún aparato que se requiera. Ahora, como podemos ver, de la parte positiva sale otro camino que sería el común, como se puede ver acá en la gráfica. El común se pondría en la parte más baja del tanque para que el agua para que la energía alcance a llegar al nivel bajo, aunque no haya demasiado líquido. Cuando la energía pase por el líquido pasará una resistencia de 1K que bajará su voltaje lo suficiente para energizar el transistor 3904 y llegar al punto de saturación. Como podemos ver, a la salida a la terminal de la resistencia y el diodo LED llegaría al colector que llevaría la parte positiva de la carga y la parte negativa de la batería envía sus ramas a los colectores. Entonces, básicamente, si hay agua, la energía debe pasar a la resistencia que permitirá la saturación del interruptor, permitiendo el contacto del lado positivo con el negativo, energizando el diodo LED, y así pasará en los tres sistemas. Básicamente así es como funciona el medidor. El crepuscular. El crepuscular está configurado para encenderse cuando hay oscuridad. Este circuito funciona básicamente gracias a una pila de 9 voltios que energizará el circuito. Pondremos un interruptor para controlar su encendido y apagado. Y básicamente la corriente, al pasar a esta resistencia, que es la encargada de controlar la sensibilidad de la fotorresistencia. Como podemos ver, en la fotorresistencia hay demasiada luz, pero al variar la fotorresistencia podemos hacer de que haya muy poca en el circuito y permita el paso de la corriente, y así se energice nuestro diodo o se active el circuito. Pero si ponemos toda la resistencia nuevamente y el día oscurece, se puede ver que se activará normalmente. Entonces la función básica del potenciómetro es variar la sensibilidad de la fotorresistencia. La fotorresistencia es la encargada de permitir el paso de regular el paso de la corriente en la base. Y al controlar el paso de la corriente en la base, como podemos ver en el lado positivo, hay una resistencia de 1K y un diodo LED, que serían los encargados de informarnos que el circuito está activado. Un diodo rectificador que impediría el retorno de la corriente por el mismo sentido. Y un relé que haría es donde conectaremos el circuito. Un circuito externo o una componente que necesitemos como un bombillo o una alarma. Incluso se puede poner un sensor de movimiento. Esto ya depende de la aplicación que la persona le quiera dar. Entonces del lado positivo llevará a los colectores de los dos transistores que están en una configuración Darlington. El emisor del primero va a la base del segundo y el emisor del segundo iría al lado negativo.
Entonces, si hay energía en la primera base, esta generará una saturación que permitirá que la energía llegue al segundo transistor y permitirá que se abra el paso de este conectando el positivo con el negativo y permitiendo que el LED se active. Como podemos ver, si él se oscurece, se permitirá que la corriente atraviese y se produzca un correcto funcionamiento. Básicamente así funciona el interruptor crepuscular FM. Básicamente funciona así. Es alimentado por una fuente de 9 voltios, donde reemplazaremos el micrófono electret por un generador de señales y lo pondremos en una onda aleatoria que es la más parecida a la humana, a la producida por la voz humana. Esa primera resistencia nos permite darle una polarización al micrófono. Este primer condensador nos permite entablar un acople con el condensador, que la señal se acople con el transistor. Estas resistencias nos permiten polarizar el transistor y este condensador nos permite establecer una ganancia hecha por la amplificación que ha hecho el transmisor. El transmisor amplificará la señal que se recibió por el micrófono electret. Como se puede ver, este condensador acopla la señal a la siguiente fase y la resistencia controla el voltaje con el que llega la señal. Esta parte del circuito está hecha para prevenir algún problema de voltaje o alguna falla en la llegada de la energía. Esta parte es de prevención. Este condensador de acá es utilizado como filtro. Y esta parte que está compuesta por el transmisor, el condensador variable y la bobina son la parte de encapsulación de la onda. Para medir la señal utilizamos un osciloscopio. El osciloscopio nos debe permitir ver la señal hecha por la antena, o sea, la transmisión que estamos haciendo. Básicamente así es como funciona el giro con fuente dual. La inversión de giro está constituida por una fuente positiva y una negativa, un transistor NPN y uno PNP, dos resistencias, dos interruptores, un motor y el polo a tierra. Cuando vamos a explicar la parte positiva, en la parte positiva sacamos dos caminos, uno que vaya al colector y el otro irá a una resistencia que disminuirá el voltaje que llega a la base. En el camino de la resistencia y la base pondremos un interruptor que nos permite controlar la activación o desactivación del transmisor y así poder manejar el punto de saturación, que estaría conectado el lado positivo con el polo a tierra. Ahora, en el lado negativo se utiliza un transistor NPN. Acá el proceso es algo similar, pues el lado de la fuente negativa sacamos dos caminos, uno que irá al colector del transmisor PNP y el otro irá a una resistencia como en el lado positivo. Al igual que en el lado positivo pondremos un interruptor para controlar el punto de saturación, que como en el positivo la fuente del transmisor permitirá que la corriente vaya al motor y lo haga girar en una dirección específica y llegue al polo a tierra. Ahora, si desactivamos la parte positiva, el motor empezará a girar gracias al lado negativo. Pero si lo volvemos a activar, el motor quedaría pausado. Si desactivamos el lado negativo, el motor giraría en el sentido contrario del lado negativo. Y así controlaríamos el giro. Una vez más, al activar el lado negativo, el motor se frenaría. Básicamente así es como funciona la inversión de giro con una fuente dual. Funciona básicamente así. Requiere una fuente de 3 voltios para su correcto funcionamiento, dos resistencias de 30K, dos resistencias de 5K, dos resistencias variables, dos condensadores PNP y 4 condensadores NPN, un motor y un condensador para regular el voltaje que llega al motor. Con las resistencias, si variamos la resistencia producida por cada potenciómetro, generaremos que aumente el flujo de corriente
o disminuya, dependiendo al caso, y empiece a generarse un movimiento en el motor. Como vemos, cuando las dos resistencias están arriba, gira hacia la derecha. Ahora, si bajamos las dos resistencias, gira hacia la izquierda. Así controlaremos el giro en el caso del puente H. Básicamente así funciona el puente H.